Bueno, como les había dejado, no tuvimos tiempo en la guardia. Quería no dejarlos sin darle, aunque sea rapidito, normativas así básicas que les sirva a ustedes para el manejo de la vía aérea. Esta es una clase que yo tenía preparada para los chicos de la red y de familiar del MICE, así que bueno, vamos a aprovechar esto. Bueno, primero que nada, como les había contado, lo que hay que identificar es cuándo tiene indicación de intubar a un paciente, o sea, de qué manera manejo la vía aérea del paciente. Para eso, identifico qué problema tiene el paciente que lo está llevando a tener una dificultad en su vía aérea y hacer, o sea, planificar una terapéutica, una intervención para intentar resolver ese problema. Si esa terapéutica, digamos, puede incluir o no la decisión de intubar. Y la decisión de intubar se basa en reconocer la necesidad del paciente de que requiere intubación y con que, digamos, si requiere intubación ya en este momento o si puedo preparar los elementos, si puedo preparar al paciente, optimizar el paciente para la intubación. O sea, reconocer con qué urgencia necesito esa intubación. Establecer el mejor método según el paciente, según la enfermedad del paciente y definir y planificar los fármacos según el método que yo elijo, ¿sí? Este método, uno de los que más escuchamos nombrar es la secuencia rápida de intubación, pero la secuencia rápida de intubación no es el protocolo que siempre usamos en todos los pacientes. Hay otras formas de intubar a los pacientes, que lo vamos a ver. También es importante planificar un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F y reconocer cuándo tengo que aplicar esos planes. También en todo momento comunicarle al equipo lo que vamos a hacer y lo que tenemos planeado hacer. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la intubación? La indicación de la intubación son básicamente tres. Si la permeabilidad o la protección de la vía aérea son insuficientes, tiene una vía aérea obstruida por algo, un cuerpo extraño, por un problema intrínseco de la vía aérea o un problema extrínseco de la vía aérea, o una depresión del sensorio que hace que el paciente no tenga reflejos que protejan esa vía aérea. ¿Sí? Siempre hablamos de que estos problemas no se resolvieron con la intervención, con la terapéutica que planifiqué y que realicé en el paso previo, ¿no? Si tiene problemas para ventilar u oxigenar, que son insuficientes, ya sea que yo le haya facilitado medidas de apoyo de oxigenación y una evolución clínica prevista desfavorable. Por ejemplo, el ejemplo típico de una evolución clínica desfavorable es los pacientes quemados con los signos de posible quemadura en la vía aérea. Como tiene altas chances de que esa vía aérea se dematice y complique la intubación en el corto plazo, es mejor manejarla antes de llegar a esa situación. ¿Sí? Bien, acá una frase del Manuel Walsh que me pareció excelente. Por lo general, es mejor equivocarse como una medida precautoria al realizar una intubación que podría ser innecesaria en retrospectiva, que retrasar la intubación y arriesgar al paciente a un deterioro grave. Bueno, ¿qué es la vía aérea difícil? Acá el libro siempre trata de diferenciar los dos conceptos, la vía aérea difícil y la vía aérea fallida, ¿sí? Porque parece que s- son lo mismo, pero no. La vía aérea difícil es la que yo puedo anticipar, que durante la exploración previa a la intubación, yo le reconozco características que hacen que yo prediga una dificultad en la laringoscopía, en la intubación, en la ventilación con AMBU, en los dispositivos extraglóticos o en una vía aérea quirúrgica. Ahí vamos a ver cuáles son esas características. Es importante reconocerlas. ¿Por qué es importante reconocerlas? Porque cuando yo identifico una vía aérea dificultosa, en líneas generales no está indicado utilizar bloqueantes, ¿sí? Solo puedo utilizar los bloqueantes musculares
si me aseguro del intercambio gaseoso. Si no, están contraindicados los bloqueantes. Eso es básicamente porque si la vía aérea es difícil, no la voy a poder asegurar, yo lo bloqueo a ese paciente y termino con lo único que está protegiendo a ese paciente para la insuficiencia respiratoria, que es el propio centro respiratorio del paciente. Si tenemos un fracaso del manejo en la vía aérea, recurrimos a medidas de rescate, eso sea o no sea dificultosa la vía aérea, y la vía aérea dificultosa es algo que lo podemos anticipar. A diferencia del fracaso en el control de la vía aérea, que es el otro concepto, y que es algo que en realidad no es que se anticipa, sino que se da en ese momento y tengo que actuar en consecuencia en ese momento. La idea de predecir una vía aérea dificultosa es predecir qué laringoscopías me van a resultar en un grado 3 y 4 de Cormac. Estos son los grados de visualización de laringia de Cormac, ¿sí? Por laringoscopía, sea laringoscopía directa o videolaringoscopía, ¿sí? El grado 1 es que veo absolutamente toda la estructura anatómica de la laringe. El grado 2 veo parcialmente la glotis. De ahí muchos autores dividen el 2A en que veo algo de la apertura glótica y el 2B como la que ven en la imagen que solo veo los cartílagos aritenoides. El grado 3 veo solo la epiglotis, no veo nada más. Y el grado 4 directamente no veo ninguna estructura laringea. ¿Sí? La idea de predecir una vía aérea dificultosa es buscar cuáles tienen más chance de darme 3 o 4. Hoy en estas se ha estudiado que en la laringoscopía en quirófano un 10% resultan en grado 3 y 4. Esto se ha reducido mucho y el manejo mejora impresionantemente con un videolaringoscopio. Los videolaringoscopios tienen una característica que tienen ramas o palas hiperanguladas. Y aparte de que, como no necesito la visión directa de la glotis, no necesito una línea de visión de mis ojos, glotis a mis ojos, yo puedo manipular de manera mucho más cómoda y poder obtener una mejor visualización. Y disminuye marcadamente las laringoscopías grado 3 y 4. Bien, ¿cuál es la intubación fallida o el fallo en el manejo de la vía aérea? Es cuando, bueno, perdón, cuando tengo una intubación fallida, ahí se me pueden presentar dos situaciones. Que pueda oxigenarla con otro método al paciente o que no, no puedo oxigenarlo. Entonces ahí estoy ante una situación que se le dice NINO, que es no puedo intubar, no puedo oxigenar. Claramente, de estas dos, la más crítica y la que requiere una resolución inmediata es la situación NINO. Si yo no puedo intubar, pero puedo mantener la oxigenación por otro método, tenemos tiempo para pensar y planificar. Generalmente, si tengo una intubación fallida, se requiere cricotiroidotomía para el rescate, que es del 0,3 al 0,5% de manejo de vía aérea. Esto es en los servicios de emergencia. Em, bien, si yo tengo una intubación fallida, tengo distintas situaciones. Puedo tener imposibilidad para mantener la saturación, ya sea por otros métodos, después de un intento o más intentos fallidos de la laringoscopia, y ahí se convierte en la situación NINO, como estábamos hablando. Si tengo 3 intentos fallidos de intubación por un profesional con experiencia, no me importa la saturación, ahí ya estoy hablando de una vía aérea fallida. Si tengo el fracaso del mejor intento en situaciones de forzado para actuar en el algoritmo de vía aérea dificultosa, o eh, si logro mantener la saturación, puedo tener una mejor planificación de la secuencia 6. Todos estos conceptos los vamos a ir viendo cuando veamos los algoritmos, ¿sí? Bien, como les decía, la secuencia rápida de intubación es el método de elección para el control de la vía aérea siempre y cuando no anticipe una dificultad. Y ahí tenemos 4 tipos de dificultades a anticipar. La laringoscopía difícil, la ventilación con embudo dificultosa,
el uso de dispositivo estraglótico difícil y la cricotiroidotomía difícil. Cada uno tiene sus criterios, que los vamos a ver. Ahí están las mnemotecnias. Para la laringoscopía es el famoso Lemon. Para la ventilación con Ambú es Roman. Para la extraglótica es Rods. Y para la cricotiroidotomía es Smart. El Lemon. ¿De qué se compone el Lemon? La L es de look, es de examinar. Se compone de una impresión que le da al médico que está valorando a ese paciente, solo con mirarlo y decir, esta vía aérea va a ser dificultosa, de la simple vista. Y además de lesiones o traumas que son evidentes a la inspección. ¿Sí? Si un paciente tiene un traumatismo facial o un traumatismo en la región anterior del cuello, puedo anticipar que esa vía aérea, solo con inspeccionarlo, va a ser dificultosa. La E se trata de evaluar la regla 332. La regla 332 es que tiene el paciente tres traveses de dedos, le entran tres traveses de dedo entre los incisivos, tiene tres traveses de dedo de distancia entre el mentón y el hueso hioides, y que del tiroides a el hioides tiene dos traveses de dedos. Se dice que la regla hay que hacerla con los propios dedos del paciente, pero se ha encontrado una correlación eh, muy fidedigna al hacerlo con los dedos del médico que lo está valorando. M de mouth, de ver la apertura de la boca. C, el famoso malampati, que es pedirle al paciente que abra la boca y saque la lengua cuando está sentado. Se evalúa el malampati. Obviamente que hay situaciones en las cuales no puedo hacerlo sentar al paciente y pedirle que abra la boca y que saque la lengua. Entonces se ha visto que hay una correlación no tan fidedigna al hacerle la apertura, que nosotros hagamos la apertura del paciente, la apertura pasiva. Ahí tenemos los 4 grados del Malampati. En la clase 1 tengo una visión de los pilares, de la úvula, de absolutamente todo. La clase 2 veo la úvula, paladar blando, pero ya se me tapan un poquito los pilares. En la clase 3 observo parcialmente la úvula y en la clase 4 directamente no veo úvula. También, vamos a la O, perdón, en la que se compone de obstrucción de la vía aérea, también la O de obesidad, ¿sí? Por ejemplo, epiglotitis o abscesos amigdalinos, y uno de los signos, digamos, más específicos de obstrucción de la vía aérea es esto: voz apagada, dificultad para deglutir secreciones, estridor y disnea son los 4 signos eh, de obstrucción en la vía aérea. Y por último, la N del lemon es de neck, la movilidad del cuello. Una, si tengo que proteger esa columna cervical con un collarín o tengo imposibilidad para extensión del cuello por alguna cuestión anatómica del paciente, lo convierte en una vía aérea, en una laringoscopía difícil. Para la ventilación con AMBU, Roman, R de radiación o restricción. Si ha recibido radioterapia el paciente en el cuello, eso nos predice, y en el cuello y en la zona facial, nos predice una ventilación dificultosa. Si tiene restricción, me va a generar muchas presiones ese AMBU, entonces posiblemente se me fugue la presión a través de la máscara. La O de obstrucción u obesidad, más básicamente lo mismo que para la restricción, por el aumento de las presiones. Y aparte, a veces no tengo aumento de presión, no tengo fuga, pero se me va todo a estómago. La M, de que no consiga un buen sello de la mascarilla, de que no tenga un buen malampati el paciente, y el sexo masculino tiene también mayor predicción, sobre todo en realidad, más que el sexo propiamente dicho masculino, es la presencia de vello facial. Age, edad, los protocolos dicen mayores de 55 años, ya se considera una muy difícil, y N de que no tiene dientes.
Siempre se ambucea con prótesis puesta. Se ambucea con prótesis puesta. Si no tengo algo que me forme la bóveda de la boca, no voy a poder tener una buena fijación de la máscara. La mnemotecnia para dispositivo extraglótico difícil es RODS, R de restricción, lo mismo que hablamos para el anterior, también restricción de la apertura bucal y del movimiento cervical, o como siempre venimos, la O de obstrucción y obesidad va a estar para todo. El paciente que tenga obstrucción en la vía aérea u obesidad es una vía aérea dificultosa. D de disrupted o distort airway, o sea, vía aérea alterada o distorsionada por cualquier motivo, trauma, masa, malformación. S de short mental distance, una distancia, mide tiro mental, o sea, desde el mentón hacia el cartílago tiroides tiene que tener 3 dedos. Si tiene menos que eso, es muy probable que el dispositivo extraglótico no me entre. Eso es lo que me mide a dónde va a estar el dispositivo extraglótico. Entonces, si tengo una distancia corta, no me va a entrar. La cricotiroidotomía difícil, S de surgery, intervención quirúrgica, en la región anterior del cuello, M de masa, en la región anterior del cuello, A de acceso anatómico, que tenga una celulitis, por ejemplo, que tenga algún, alguna malformación, R, que haya recibido radioterapia y T, la presencia de tumor. Bien, ahora sí vamos con los algoritmos, ¿sí? Esto es como el algoritmo global, bastante sencillo, ya lo vamos a ver un poquito más desarrollado. En primer lugar, evaluamos. El paciente está inconsciente, no reactivo o moribundo, es una vía aérea crítica. No tengo mucho tiempo para planificar ni para pensar, tengo que intubar rápido. Si no es esa la situación, puedo ponerme a evaluar si anticipo una vía aérea difícil. Anticipo una vía aérea difícil, listo, uso el algoritmo de vía aérea difícil. Si no anticipo una vía aérea difícil, en ese caso puedo utilizar de cajón la secuencia rápida de intubación. Y si cualquiera de estos 3 algoritmos falla, ya vamos a utilizar el algoritmo para vía aérea fallida. ¿Sí? Acá está presentado, digamos, de otra manera, lo mismo que acabamos de mencionar. El paciente requiere intubación. Bien. No responde, está moribundo. Pum, vía aérea crítica. Si no es esa la situación, anticipo una vía aérea difícil. Pum, vía aérea difícil. No anticipo una vía aérea difícil, secuencia rápida de intubación. Intento la intubación. ¿Es exitosa? Listo. Tratamientos posterior a la intubación. No es exitosa y tengo una situación nino que no pude intubar y no puedo oxigenar, listo. Algoritmo de fracaso de manejo de vía aérea. Si puedo seguir oxigenando, puedo seguir intentando las intubaciones, seguir intentando la laringoscopía, hasta 3 o más intentos. No logré, listo, me voy al algoritmo de manejo, de fracaso de manejo de la vía aérea. Bien, vemos acá el algoritmo de vía aérea crítica. Es la primera decisión que tomamos, lo primero que evaluamos. El paciente está inconsciente, no reactivo, moribundo, listo, me voy a vía aérea crítica. No puedo valorar si va a ser una vía aérea dificultosa o no. Obviamente que uno lo va viendo el paciente y se va anticipando un poco, pero no es que me puedo pensar a analizar, a hacerle abrir la boca, a medirle la distancia de tiro mental, nada. Bien. ¿Qué es el primer objetivo si tengo una vía aérea crítica? Mantener la oxigenación. ¿Sí? Cumplo con ese objetivo, me voy a intubar. O sea, en este caso es laringoscopio y tubo. ¿Lo pude intubar? Listo. Tratamiento posterior a la intubación. ¿Por qué acá no hay drogas de por medio? Porque el paciente está moribundo, el paciente no responde, está inconsciente, entonces no necesito drogas. ¿Sí? Por lo menos no en primera instancia. Si no lo pude intubar, o sea, tengo ese tipo de paciente, cargué la pala del laringoscopio, le hice la laringoscopia, le metí el tubo y no lo logré intubar o no logré visualizar la vía aérea. ¿Qué hago? Intento ventilar con AMBU. No puedo ventilar con AMBU, listo. Es una vía aérea fallida. Es una situación nino.
No intubación, no oxigenación. Entonces, tengo que ir al algoritmo de fracaso de manejo de la vía aérea, que ya lo vamos a ver. Si lo puedo oxigenar, quiere decir que ese paciente, a pesar de que esté inconsciente, yo voy a poder mantener una hematosis, voy a poder mantener una oxigenación. Así que estoy autorizado a bloquearlo para optimizar la, la intubación, la laringoscopía. Cuando yo lo bloqueo al paciente, el objetivo de bloquear un paciente cuando manejo la vía aérea es disminuir el riesgo de la broncoaspiración. Pero también se ha visto que mejora la visualización de la vía aérea al relajar todos los músculos del paciente, ¿sí? Entonces lo bloqueo y intento la intubación. ¿Tuve éxito? Listo, tratamiento posterior a intubación. No tuve éxito y tengo incapacidad para mantener la oxigenación, como siempre, Nino, fracaso de la vía aérea. Si lo puedo seguir oxigenando, tengo hasta 3 intentos, como en la secuencia rápida de intubación. Bien, eso era el algoritmo de la vía aérea crítica. El paciente estaba moribundo, no respondía o inconsciente. En la vía aérea dificultosa, el paciente no está moribundo, no está inconsciente, sí responde. eh, Me veo lo que vimos. Lemon, Roman, Rods, Smart. ¿Alguno de esos me predice vía aérea dificultosa? Bueno, ¿qué es lo primero que hago? No quedarme solo, pedir ayuda, ¿sí? Dar aviso, avisar a mi compañero, avisar a la terapia, anestesia, depende del lugar, pero no quedarme solo, ¿sí? ¿Me veo forzado a actuar? O sea, si no lo intubo el paciente se va a morir, listo. Tengo que hacer una secuencia rápida de intubación. ¿Por qué? Porque si no lo manejo la vía aérea del paciente, el paciente se muere. Entonces, tengo que hacer la mejor forma de manejar esa vía aérea. Y la mejor forma de manejar esa vía aérea es la secuencia rápida de intubación. ¿Sí? La forma más óptima. Y intento intubar. ¿Lo logré? Listo, tratamiento post-intubación. No lo logré. En la mejor forma, en forzado a actuar un solo intento, fracaso de la vía aérea y me voy al algoritmo de fracaso. ¿Sí? No me veo forzado a actuar. Bueno, me fijo si lo puedo oxigenar. No lo puedo oxigenar, algoritmo de fracaso de la vía aérea. O sea, eh, Nino. Lo puedo oxigenar y anticipo que la ventilación con ambú o el extraglótico van a tener éxito. Bien, pienso si la intubación también va a tener éxito. Por más que yo anticipe que sea una vía aérea dificultosa, puedo decir, no, pero si lo intubo y si hago maniobra bimanual, si uso un video de laringoscopio, lo voy a conseguir. Listo. Hago la secuencia rápida de intubación con doble preparación. La doble preparación se refiere a que voy preparando paralelamente dos métodos de manejo de esa vía aérea, ¿sí? Laringoscopía directa y dispositivo extraglótico, o laringoscopía directa y eh, cricotiroidotomía. Tiene que estar las dos listas para que yo fracaso con una y me voy a la otra inmediatamente, ¿sí? No anticipo que vaya a tener éxito con la intubación o que vayan a ser exitosos el ambuceo y el dispositivo extraglótico, intento lo que se llama la intubación con el paciente despierto. En realidad el paciente no está despierto, le voy a hacer una inducción, pero se hace sin bloqueo neuromuscular, ¿sí? Es una intubación un poquito más dificultosa, pero se puede conseguir. Si tengo éxito, listo, tratamiento post-intubación. Si no tengo éxito, ya me voy a videolaringoscopio, intubación por endoscopía flexible, mascarilla laringea de intubación o cricotiroidotomía. ¿Sí? Ese es el algoritmo de vía aérea difícil. Bien, ahora nos vamos al fracaso del manejo de la vía aérea. ¿Qué es lo primero que hago si fracaso en el manejo de la vía aérea? Pido ayuda. Acuérdense, ¿cuándo fracaso en la vía aérea? Estoy en una situación Nino, no puedo intubar, no puedo oxigenar con un solo intento. Eh, Estoy en una situación que sí puedo oxigenar, pero intenté 3 veces o intentó 3 veces el más experto que tenemos disponible en el servicio y no lo logró hacer. O me vi forzado a actuar
en la vía aérea dificultosa me vi forzado a actuar, hice la secuencia rápida de intubación y no conseguí la intubación, o estaba en la vía aérea dificultosa y anticipo que va a ser ambuceo dificultoso o ambuceo no exitoso, dispositivo extralótico no exitoso o intubación no exitosa. ¿Sí? Entonces, fracasé, pido ayuda. No fracasé, fracasó el manejo, fracasó la terapéutica, pido ayuda. Bien, ¿puedo oxigenar? Si puedo seguir oxigenando, bueno, puedo planificar estos métodos. Endoscopio flexible, mientras lo voy ambuceando, endoscopio flexible, videolaringoscopía, dispositivo estralótico o cricotiroidotomía. Cricotirotomía. ¿Le pude colocar un tubo endotraqueal con esas técnicas? Listo, tratamiento post-intubación. Si no, preparo todo para el control definitivo de la vía aérea, que es quirúrgico. Si no lo puedo oxigenar a ese paciente, listo, le tengo que hacer la vía aérea anterior, le tengo que hacer la cricotirotomía, ¿sí? Mientras tanto, mientras voy preparando para la crico, puedo intentar un dispositivo estraglótico cuando no lo puedo oxigenar. Pero ese paciente, sí o sí, va a terminar en una crico, ¿sí? Hay, hay que tener en cuenta acá un pequeño asterisco, que hay dispositivos estraglóticos que me permiten intubar a través de ellos, ¿sí? Entonces, ahí sería como algo a agregar acá. Si yo intenté un dispositivo estraglótico y ese dispositivo estraglótico me permite intubar a través de él, antes de hacer la cricotiroidotomía o mientras preparo la cricotiroidotomía, intento intubar a través del dispositivo estraglótico. Bien, ahora vamos a el tubo endotráqueo, ¿sí? Para colocar un tubo endotraqueal en el manejo de la vía aérea necesito ver las cuerdas vocales. Es una vía aérea definitiva, la mantiene y la protege, me permite aspirar la tráquea, facilita dar una presión de final de expiración, una presión positiva de final de expiración. Puedo usarla como vía para colocar, para administrar fármacos, y es lo ideal para ventilación de largo plazo, hasta cierto punto, que en realidad en la guardia, eso hasta qué punto lo manejan los terapistas. Bien, dentro de lo que estuvimos hablando, vamos a hablar ahora sí de la secuencia rápida de intubación, que es lo que fuimos mencionando varias veces, ¿sí? Acuérdense que no es una vía aérea crítica, el paciente no está moribundo, el paciente no se anticipa una vía aérea dificultosa, aplico la secuencia rápida de intubación. Se anticipa una vía aérea dificultosa, pero estoy forzado a actuar, aplico la secuencia rápida de intubación, ¿sí? Eh, Esas son básicamente las dos situaciones. La gran mayoría de los pacientes entran en esas dos situaciones, por eso lo usamos tanto, ¿sí? Bien, ¿de qué consta? De las 7 Ps, ¿sí? Esta es la secuencia rápida de intubación. La preparación, la preoxigenación, el pretratamiento, el posicionamiento del paciente, inducción y parálisis, posicionamiento del tubo y los cuidados post-intubación, ¿sí? La preparación es organizar el equipo, asignar funciones y preparar los materiales, ¿sí? Hay una mnemotecnia para preparar los materiales que es SOFAME. Succión, oxígeno, fármacos, vía aérea, monitoreo y equipo restante. La preoxigenación. Bien, la idea de la preoxigenación es reemplazar el nitrógeno atmosférico que está en los pulmones por oxígeno. Entonces, en vez de que tenga el paciente 21% de oxígeno en el aire que tiene los pulmones, que tenga el 100%. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una FIO alta por 3 a 5 minutos con una máscara de reservorio, por ejemplo, con dispositivo de no reinhalación, sería lo ideal, con válvulas de no reinhalación, o le pedimos al paciente con el dispositivo por 3 a 5 minutos, o le pedimos al paciente con el dispositivo colocado que haga 8 inspiraciones forzadas, ¿sí? Es llevar la saturación de oxígeno de la hemoglobina al máximo y la cantidad de oxígeno en los pulmones al máximo para que tenga mayor tiempo para realizar la laringoscopia. Acuérdense que mientras yo hago la laringoscopia, el paciente no ventila. Entonces ahí empieza a caer la hemoglobina y la idea es evitar la saturación de la hemoglobina. Y la idea es evitar que caiga
la saturación de la hemoglobina por debajo de 92 durante todo el procedimiento, ¿sí? Em, También se ha visto que mejora la oxigenación, sobre todo en esos pacientes que por ahí no llego al 100% si le hago doble, eh, doble administración de oxígeno, cánula nasal y máscara de reservorio. Y la cánula nasal, cuando yo estoy haciendo la laringoscopia, se la dejo puesta, ¿sí? Cánula nasal a alto flujo, ¿sí? Se le puede poner hasta 15 litros por minuto si no estamos en época COVID, 5 litros por minuto si estamos en época de COVID, ¿sí? O si sospechamos COVID en el paciente. También la cánula nasal se ha visto que puede oxigenar espontáneamente cuando el paciente no ventila. Entonces, por eso se la dejo puesta mientras yo hago la laringoscopia. Bien, el pretratamiento, la idea es mitigar la carga adrenérgica en los pacientes que están predispuestos o en los cuales la carga adrenérgica es perjudicial para el paciente, volemizar al paciente si está hipotenso. La hipotensión y la hipoxia son los grandes enemigos de la inducción para la intubación. Si yo a un paciente que está hipotenso le hago inducción, seguramente va a entrar en ritmo de paro. Si yo a un paciente con hipoxia marcada le hago la inducción, seguramente va a terminar en un paro, ¿sí? Por eso lo volemizamos y lo, lo optimizamos, ¿sí? Hay algunas situaciones en las cuales el paciente está hipotenso y yo no puedo esperar la respuesta a los fluidos. Le puedo dar fluido, goteo libre y hacerle unos bolos que se les llama bolos de adrenalina, ¿sí? Em, Se disuelve una ampolla en 10 y se va haciendo de 0,2 a 0,3 mililitros, o sea, de 2 a 3 décimas cada 2 minutos para mejorar la tensión. También, bueno, la oxigenación, ya lo hablamos. Otras drogas que suele estar indicada es la lidocaína, que es en los pacientes que tienen antecedentes de broncoreactividad, ¿sí? Los opioides en los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad coronaria, para disminuir la respuesta adrenérgica. Y la atropina se usa sobre todo en pediatría, en menores de 2 años creo que era, y en menores de 5 años, ya lo vamos a ver a eso. Y en menores de 5 años, si estaban en tratamientos con inhibidores de la monoaminoxidasa, me parece. Ya lo vamos a ver. Bien, después, una vez que hice la preparación, la preoxigenación, el pretratamiento, lo posiciono al paciente, posición de olfateo, ¿sí? Es el mentón ligeramente elevado y el occipital por delante de la, de la pared torácica. O sea, del plano del cuerpo del paciente con una almohada suele ser suficiente. ¿Sí? Em, la inducción y parálisis, que ahí vamos con la sedación y los bloqueantes. Posicionar el tubo, o sea, la laringoscopia y intubación, propiamente dicho, y los cuidados post-intubación. Ahí está la lista del equipo que se requiere. Acá estamos con las drogas para pretratamiento. Ahí tenemos la lidocaína, se usa 1,5 miligramos kilo, 3 minutos previos a la intubación. Ahí tienen la presentación en líneas generales como viene, al 2%, 100 miligramos en ampollas de 5 mililitros. También viene en ampollas de 20 mililitros, pero también al 2%, y voy a tener 20 miligramos por mililitro. En los pacientes con hiperreactividad bronquial, y en aquellos con aumento de la PIC, tiene una evidencia científica débil. Disminuye el aumento de la PIC por la manipulación de la vía aérea, disminuye el broncoespasmo y la tos durante la laringoscopia. Los opioides, el fentanilo 2 a 3 microgramos kilo, 3 minutos previos a la inducción, vienen ampollas de 250 microgramos en 5 mililitros, o sea, 50 microgramos por mililitro, y en los pacientes con hemorragia intracraneal, en los cuales la PIC depende de la presión arterial media, eh, en los pacientes con enfermedad coronaria, aórtica y aneurismática. La idea es disminuir la respuesta simpática y que el paciente no se le
se le eleve la presión en ese momento y va a perjudicar su enfermedad coronaria, su enfermedad aórtica, su aneurisma o la presión intracraneal. La atropina se usa 0,02 miligramos kilo hasta un máximo de 0,5. Vienen ampollas de 1 miligramo o de 0,5 miligramos por mililitro. Se usa en menores de 1 año, ahí está. Y en los menores de 5 años que reciben succinilcolina. Y en los pediátricos que requieran segunda dosis de succinilcolina. Previene la bradicardia en la secuencia rápida de intubación. Acá estamos con las drogas para la inducción, ¿sí? Yo les recomiendo que se aprendan las cuatro primeras: el etomidato, la ketamina, el propofol y el midazolam, ¿sí? El etomidato y el midazolam se usan a una dosis de 0,3 miligramos kilo. La ketamina y el propofol es de 1,5 a 2 miligramos kilo, ¿sí? Em, ahí tienen las presentaciones de los fármacos. Guarda con el propofol que puede venir al 1 o al 2%. La dosis, la presentación que está puesta ahí en el Power es del 1%. Y ahí tienen los efectos de estos fármacos sobre los distintos, eh, las distintas áreas fisiológicas del cuerpo. Por ejemplo, el midazolam baja la tensión. El propofol baja la tensión. La ketamina aumenta la tensión y el gasto cardíaco. El efecto sobre la presión intracraneal. El etomidato la disminuye, la ketamina la aumenta, el propofol la disminuye, el midazolam la disminuye. El gasto metabólico cerebral, solo el etomidato lo disminuye, el resto no tiene efecto. Respuesta adrenal, el etomidato la disminuye, la ketamina la aumenta. Se cree que el propofol y el midazolam la disminuyen también. Y ahí tienen la indicación, que lo vamos a ver, está más lindo en este cuadro. Si el paciente es un paciente normotenso, puedo utilizar etomidato o midazolam para la inducción. Si es hipotenso, pero no tiene un traumatismo de cráneo, puedo utilizar etomidato o ketamina. ¿Por qué? Porque el etomidato sería lo ideal porque no me modifica ni la PIC, o sea, me disminuye en realidad la PIC, que es algo bueno si tiene un traumatismo de cráneo, y no me modifica la tensión. La ketamina me va a aumentar la PIC, eh, entonces no está bueno usarlo en pacientes con traumatismo. Y me va a aumentar la tensión. Si tiene traumatismo, etomidato o midazolam. Si es una hipotensión severa, ketamina en primera opción y etomidato como segunda opción. Si es un estatus asmático, el paciente que viene con asma severa y lo tuve que intubar por el asma, ketamina, midazolam o propofol. Y si es un estatus convulsivo, midazolam o propofol. Los bloqueantes neuromusculares, la succinilcolina es lo que más usamos. La dosis es de 1 a 2 miligramos kilo. Eh, Como verán, es medio que fácil aprenderse las dosis de los fármacos. Etomidato y midazolam, 0,3 miligramos kilo. Succi, propo y ketamina, entre 1 y 2 miligramos kilo. La keta y el propo más del rango de 2 que de 1, ¿sí? Pero 0,3 y 2 es lo que se tienen que aprender. Las Oxy vienen en ampollas de 500 miligramos en 10 mililitros o 100 miligramos en 10 mililitros. Eh, no, 100 miligramos en 1 mililitro, este, que es lo que tenemos en el hospital. Vienen ampollas de 100 miligramos. ¿Qué puede producir? Hipercalemia, aumento de la PIC y de la presión intraocular, fasciculaciones, hipertermia maligna. ¿En cuándo lo tenemos que evitar? En pacientes que tienen miopatías o hipercalemias con cambios en el electrocardiograma. Tengo que tener precaución, con C, no con S, en grandes quemados, en sepsis, infarto cerebral, Guillain-Barré, lesiones medulares, miastenia gravis, trauma severo y quemaduras eléctricas con arco. Todo lo que me pueda generar hipercalemia, guarda. Daño muscular, guarda.
El Roku y el pancuronio son bloqueantes no despolarizantes. La Suxi es un bloqueante despolarizante. Eh, el rocuronio 1 a 1,2 miligramos kilo. eh, y el pancuronio de 0,06 a 0,1 miligramos kilo. Bien, vamos a lo que es la colocación del tubo. Ya hablamos de la preparación, de la preoxigenación, del pretratamiento, lo posicionamos al paciente y ahora lo inducimos, lo paralizamos y ahora vamos a colocar el tubo. Bien, siempre pruebo el equipo antes, que lo vimos en la preparación en realidad. Preparar el equipo consta de ver si el laringoscopio anda, si tengo palas, y si el tubo no está, si el balón del tubo no está pinchado. El tamaño que elijo, en líneas generales, en varones de 7,5 a 8, en mujeres de 7 a 7,5. Se puede utilizar el dedo meñique del paciente para medir el diámetro interno del tubo. Em, la laringoscopía la hago con la hoja 3 o 4, depende del paciente. 4 para pacientes más grandotes. Siempre al elegir la hoja del laringoscopio es mejor pecar de más que de menos. Hay que tener en cuenta que las palas curvas de los laringoscopios hay de dos modelos, los alemanes y los norteamericanos. Los modelos alemanes tienen la rama vertical, es bastante grande, entonces si elijo una 4 tengo que ver que le entre en la boca del paciente porque si no, no me va a entrar. Las norteamericanas no tienen ese problema. Eh, Insertamos el tubo. Lo que más fidedigno es para saber si el tubo está bien colocado en la vía aérea es que yo lo vea pasar a través de la glotis. Eso es lo más fidedigno. Después lo podemos medir por capnografía, podemos ver la saturación del paciente, podemos ver los movimientos respiratorios, podemos ocultar el estómago a ver si está en el estómago, podemos ver si el tubo se empaña o no, pero lo más fidedigno que se utiliza, o sea, hoy en día utilizamos todo lo que tenga, lo que esté a mi alcance para que yo me asegure de que ese tubo está ahí, lo uso, todo lo que acabo de mencionar, y también se está utilizando la intubación guiada por ecografía. Bien, insuflamos el balón con 10 a 15 mililitros, retiramos el laringoscopio. El laringoscopio lo retiro solamente después de haber insuflado el balón, ¿sí? Retiramos el mandril o la guía y le mandamos la ventilación. Acá tengo entendido que hay un video de la secuencia rápida de intubación. Tiene una música bastante power. Esperen que creo que no le estoy compartiendo el... Bueno, acá es todo lo que estuvimos hablando. Yo después le voy a pasar la clase, van a ver el video. Lo que yo quiero que vean es la maniobra de colocación del tubo y la laringoscopia. Ahí está, miren la posición. ¿Ven que le coloco una toalla para elevar un poco la cabeza? También está con extensión.
Bien, eso era lo que quería que viera. Volvemos a... Bien, los cuidados post-intubación, ventilamos y corroboramos la ubicación del tubo, elevación del tórax, auscultación, capnógrafo, eh, empañamiento del tubo. Fijamos el tubo, monitorizamos los efectos hemodinámicos para ver que no tenga neumotórax, que no la, que que la presión positiva torácica no le genere una caída del retorno venoso y, bueno, instauramos el protocolo de pseudoanalgesia y ventilación y solicitamos una radiografía para eh, valorar la posición del tubo, ¿sí? Con respecto a la pseudoanalgesia y la ventilación, eh, yo tenía estos cuadritos que son bastante útiles. Lo que dicen estos cuadritos es, a ver si puedo sacar esto. Creo que a ustedes no les sale, pero ahí está. Voy a necesitar una valoración frecuente del paciente. Si no voy a necesitar una valoración neurológica frecuente, puedo mantener con midazolam y morfina o, más que morfina, utilizamos fentanil. Si voy a necesitar una valoración frecuente, tengo que utilizar un fármaco que se lave rápido, que cuando yo lo corto, el paciente recupere rápido la conciencia. Entonces uso propofol y remifentanil. Anticipo la necesidad de analgosedación menor a 72 horas y tengo inestabilidad hemodinámica con agitación psicomotriz, voy a remifentanil. ¿Sí? Si no tengo inestabilidad hemodinámica y utilizo propofol. Si, perdón, midazolam y un opiáceo, si tengo agitación psicomotriz. Si no tengo agitación psicomotriz, no tengo inestabilidad hemodinámica y sobre todo si el paciente tiene un dolor intenso, voy a remifentanil. Y ahí les dejo la bibliografía que usé para esta clase.